Listo, ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Seguimos con los jueves de la RUSH, los jueves de Economía Física, con el documento de los próximos 50 años de la Tierra de la RUSH. Son aproximadamente 60 y tantas páginas. Vamos en, ¿qué podríamos decir? 2/3, más o menos, no, más o menos la mitad del documento. Y hemos abordado el concepto de verbos vivos, que es algo de lo más interesante de este documento, los verbos vivos. Seguimos en este concepto que plantea LaRouche de los verbos vivos, como lo vio en la parte de la ciencia, el descubrimiento de principios. Después abordamos la parte del arte clásico, de la tragedia, de lo que es realmente transmitir una idea en el arte clásico, y después pasó al tema del lenguaje, y ahí estamos ahorita también. Entonces vamos a continuar con la lectura. Y vamos a empezar solamente desde aquí para darle un poco más de contexto a la lectura en esta parte. A ver, aquí lo tengo. ¿Quién le gustaría leer? Voy a leer yo este párrafo para darle el contexto de donde nos quedamos y de ahí mientras piensan quién les gustaría leer, ¿vale? Dice, como he recalcado de manera reiterada en escritos publicados sobre el tema, la experiencia filosófica del individuo del mundo a su alrededor no representa conocimiento directo del mundo real que siente, sino que más bien es su interpretación de la reacción de su aparato sensorial a su encuentro con el mundo que existe más allá de los sentidos de esa persona. Así que los ciegos sí ven. La experiencia humana de ese mundo real afuera produce un conocimiento potencial de la realidad en dos niveles sucesivamente superiores a la percepción sensorial como tal. Voy a repetir esto porque es lo que va a ir desarrollando LaRouche en esta lectura del día de hoy. La experiencia humana de ese mundo real afuera produce un conocimiento potencial de la realidad en dos niveles sucesivamente superiores a la percepción sensorial como tal. Llámese a semejante experiencia realismo platónico. Es el mismo realismo platónico que subyace en la obra de Cusa, Leonardo da Vinci, Kepler, Leibniz, Gauss, Riemann y demás. Es el realismo platónico que hace erupción como lo expresa el concepto de la noósfera. ¿Vale? Nos sigue teniendo suspenso LaRouche con este concepto que lo sigue arrastrando y no ha cerrado. Voy a seguir un poquito y ahorita me dicen quien quiera leer. Dice, en el primer nivel, ahora estamos tratando con procesos que, según propone Kuhler, son compartidos por el hombre y los simios. El flujo de sensaciones que chocan con el sensorio del infante es descifrado como un mundo de objetos sensoriales identificables. Estos objetos no se le presentan a la criatura de un modo directo, sino que son el producto de la digestión de la experiencia sensorial por la totalidad implícita de los poderes de concepción de los poderes de concepción físico-mentales de calidad humana del niño. De esa forma, la mente saludable del infante ordena un flujo inmanejable de sensaciones en una serie comprensible de objetos juguetones y de relaciones, objetos. En el segundo nivel ocurre un desarrollo similar en un orden de reacción de una cualidad superior. Una reacción que ocurre solo en el hombre, no en los simios superiores. El descubrimiento de un orden superior de objeto mental que corresponda, por ejemplo, al descubrimiento de un principio físico universal definido por experimento, este nivel superior se encuentra en el arte clásico, como lo define el empleo de Herbart de la Geistesmasse, como un término técnico para la práctica educativa y la ciencia, como Riemann asocia esto con lo que él denomina el principio de
Deme un segundito para cerrar todo esto. Se abre. Listo. El principio de Dirichlet. En honor a su maestro y predecesor en la cátedra Dirichlet. Esta juntura de los dos empleos de este significado de Geistesmasse es la clave de un enfoque racional del diálogo de culturas. El concepto asociado de esa forma con ese uso del término Geistesmasse debe reconocerse que apunta hacia el concepto central de una ciencia de la cultura, una ciencia apropiada para desarrollar criterios para un diálogo de culturas. Aquí son los maestros de Riemann, ¿no? Dirichlet, Herbart y Gauss. Dirichlet, más bien, está este documento que es muy interesante, que se llama... Principio de Dirichlet. Ajá, el Vernadsky y el principio Dirichlet. Así que hay que ponerle ahí un puntillo para buscar el artículo. Bueno, en este artículo es donde Larouche plantea esa correlación de su descubrimiento con el descubrimiento de Vernadsky. Esa coincidencia de esos principios que Larouche reconoce en Vernadsky, pero que él por su lado también ya había hecho. Y dice, esto nos trae a la noción física más que solo la formalmente matemática del dominio complejo. El planteamiento, como lo he presentado varias veces antes de esta ocasión, puede resumirse como sigue. La referencia especial de Riemann a su empleo del término Geistesmasse aparece en la colección de sus obras matemáticas publicadas solo como un solo tópico en una serie de elementos, esbozados solo de forma parcial en sus obras póstumas. No obstante, el concepto que él asoció con su uso de ese término en esa publicación póstuma es de modo implícitamente esencial en lo pedagógico para un mejor entendimiento por parte del estudiante contemporáneo de sus principales obras publicadas, tales como su disertación de habilitación y sobre el tema de la geometría física implícita de las funciones abelianas. Esa connotación de su empleo y también de un modo implícito el de Herbert, o Herbert, yo le digo Herbert, no sé cómo se diga en realidad, Herbert o Herbert. El término Geistesmasse de inmediato lleva nuestra atención a conjugarse con nuestra discusión previa sobre la cuestión del verbo vivo. Este concepto riemanniano de la noción de verbo vivo es esencial para lograr un entendimiento claro de la pertenencia especial del empleo de Vernadsky del concepto de la noósfera para definir los problemas mundiales inmediatos de la economía física y la cultura. Voy a repetir esta parte. Este concepto riemanniano de la noción del verbo vivo es esencial para lograr un entendimiento claro de la pertinencia especial del empleo de Vernadsky del concepto de la noósfera para definir los problemas mundiales inmediatos de la economía física y la cultura. Es ese verbo vivo que denota el empleo de Riemann del término Geistesmasse. Es ese verbo vivo que denota el empleo de Riemann del término Geistesmasse. Es un concepto y un objeto mental, cuya realidad tiene expresión en términos físico-matemáticos solo por una noción de lo físico, más que del dominio complejo meramente matemático. No experimentamos de forma directa los objetos de nuestro ambiente. Más bien experimentamos el efecto del mundo a nuestro alrededor en términos de lo que nuestras mentes perciben como el impacto de ese mundo sobre nuestro aparato sensorial biológico. Logramos esto a un efecto que no está divorciado del modo en el cual el infante traduce, un flujo de sensaciones experimentadas en un dominio de objetos comprensibles.
No obstante, existen diferencias cualitativas entre la bestia y la mente del individuo humano en este respecto. La gravitación, esta parte es bien interesante. También lo vamos a estar usando para las clases, ahí le pongan notita. Dice, la gravitación, por ejemplo, se siente de diversas maneras. Se siente de diversas maneras. Pero la gravitación como tal no es de modo explícito un objeto de los sentidos, ni puede hacerse de ella un objeto del modo en que la mente de un niño cuerdo reduce el flujo de sensaciones a conjuntos de objetos distintos. No obstante, la gravitación, como Kepler la define, es un objeto existente y eficiente de la mente humana. Esto es interesante, de lo que hemos hablado también de lo que es la proporción, como lo define Kepler en el Armóniche que estuvimos revisando cuando vimos el capítulo 12 también del misterio, que la proporción está en la mente, no es un objeto, no es algo que esté en la senso-percepción, sino en la mente. Entonces, de nuevo leo esta parte. La gravitación, por ejemplo, se siente de diversas maneras, pero la gravitación como tal no es de modo explícito un objeto de los sentidos, ni puede hacerse de ella un objeto del modo en que la mente de un niño cuerdo reduce el flujo de sensaciones a conjuntos de objetos distintos. No obstante, la gravitación, como Kepler la define, es un objeto existente y eficiente de la mente humana. No es una idea o una invención, ¿no? O sea, existe, es un objeto existente. Viene a ser un objeto conocido tal cuando la conocemos por medio de la facultad asociada con la noción de verbos vivos. ¿Qué es el concepto de verbos vivos que venimos tomando de Nim? Por eso le pusieron el subtítulo de Trayendo los verbos a la vida. Que los verbos, el verbo no está muerto, sino que se vuelve un verbo vivo en acción, la acción viva, desde el momento en que la mente pasa por el proceso de redescubrimiento de ese principio. Se vuelve una experiencia viva, decía Larouche, ¿no? Lo podemos comentar, aquí tenía yo cuando leímos esta parte, se vuelve una experiencia viva, ¿no? Entonces, por eso dice, viene a ser un objeto conocido tal cuando la conocemos por medio de la facultad asociada con la noción de verbos vivos. Entonces, es un objeto de esas funciones cognoscitivas superiores de la mente humana. Dice, el dominio de las verdaderas ideas que de otra forma encontramos en el papel que desempeña la ironía en la poesía clásica o en el drama clásico, que es lo que vimos hace unas lecturas. Es, pues, el lugar en los procesos mentales humanos donde las formas de composición estrictamente clásicas y la ciencia física definida en términos apropiados viene a ser una y la misma cosa, la misma materia. Todos los principios verdaderos de la ciencia física tienen el mismo carácter. Aquí tenemos el remedio para la paradoja de las dos culturas de Snow. Vamos a poner aquí esta parte. A ver. Entonces dice, aquí tenemos el remedio para la paradoja de las dos culturas de Snow. Aquí tenemos la llave indispensable para establecer una forma exitosa de un diálogo de culturas. Esa unidad, empero, contiene una diferencia cualitativa subsumida entre las dos. En la ciencia física, el enfoque es sobre los descubrimientos de esos objetos
de un orden superior en el dominio físico, tanto de los vivientes como de los no vivos, como los procesos específicos de ese dominio. En la composición artística clásica, la relación entre la noósfera y la biosfera ha cambiado. Son los propios procesos sociales los que sirven para intermediar entre la mente individual y la relación funcional de la sociedad con la biosfera. Los problemas que presenta esta concepción del asunto como un todo, en gran parte pueden remediarse de modo implícito con solo introducir ciertas implicaciones epistemológicas más decisivas del desarrollo de Vernadsky y de su concepto de una noósfera. ¿Quieren comentar algo hasta aquí? ¿O les sigo? Va hilando la idea bastante bien, pero si tienen también una idea, adelante, lo que quieran compartir. Muchachos. Yo nada más quiero hacer, a ver, bueno, déjenme prender la luz tantito porque ya me queda oscuras aquí. Ok, dice, bueno, nada más regresando un poquito a algo que quería comentar de cuando vimos el tema de la parte de la tragedia clásica, hablando de los verbos vivos, pero en la tragedia clásica, donde Larouche planteaba los verbos vivos, así como en la ciencia es el proceso de redescubrimiento, en la tragedia clásica es lograr identificar la tragedia, que la tragedia no es el individuo, sino es cómo ese personaje refleja la tragedia de esa sociedad y que la tragedia es de la sociedad, no del individuo, ¿no? Por eso aquí plantea, en la composición artística clásica, la relación entre la noósfera y la biosfera ha cambiado. Son los propios procesos sociales los que sirven para intermediar entre la mente individual y la relación funcional de la sociedad con la biosfera. ¿Vale? Solamente para hacer este punto. Dice, regresamos a ese asunto crucial ahora y más adelante en el siguiente capítulo. Retomaremos la discusión sobre las funciones de los poderes cognitivos del individuo humano. Luego de introducir de un modo explícito el tratamiento de la dificultad que ha venido creando tensión en la mente del lector en la medida que hemos venido progresando hasta ahora, ¿qué es la mente humana planteado en términos físicos? Y esto es chistoso, ¿no? Como dice Larouche. Luego de introducir de un modo explícito el tratamiento de la dificultad que ha venido creando tensión en la mente del lector, ¿no? Que es que nos trae arrastrando este concepto y no lo cierra, ¿no? No ha cerrado en la medida que hemos venido progresando hasta ahora. Bueno, ¿qué es la mente humana? Planteado en términos físicos. La definición riemanniana de Vernadsky de la noósfera nos presenta con un universo compuesto como una geometría física múltiplemente conexa de tres cualidades de principio físico universal que pueden distinguirse mediante experimento. Cada una de estas tres se distingue por lo que Riemann identifica como la cualidad única del método experimental de prueba asociado con el descubrimiento de cualquier principio físico universal. ¿No? Es tan importante por eso el experimento único del que hemos estado hablando, se requiere. Que cada una de estas tres se distingue por lo que Riemann identifica como la cualidad única del método experimental de prueba o el experimento único, asociado con el descubrimiento de cualquier principio físico universal.
Y lo que decía también Larouche, se requiere este experimento único como parte de un proceso de descubrimiento que le deje muy claro al alumno el engaño, dice Larouche, el engaño de su educación. ¿No? No sé si recuerdan esa parte. Bueno, dice Larouche, en el más bajo de los 3 niveles, el llamado inorgánico o prebiótico, incluimos esos procesos cuya prueba experimental de existencia elemental ni requiere ni permite el supuesto de la intervención causal de un principio de vida. Ya estamos aquí entrando recordemos los 3 niveles de Vernadsky, ¿no? Entonces, ahí plantea el nivel más bajo de los 3, ¿no? Lo llamado inorgánico. De este modo consignamos, a los radicales positivistas opuestos a semejante concepto de la vida, tales como el finado John von Neumann, notorio por la inteligencia artificial, a los basureros de lo puramente inorgánico en los que ya han localizado su propia existencia de antemano. El segundo nivel, relativamente superior, es el de los procesos que ocurren en tanto procesos vivientes, como la tradición de Louis Pasteur ha definido el método experimental para lograr este resultado. El tercero es el dominio definido por esos procesos cognoscitivos de la mente humana individual creativa, no ética, a través de los cuales ocurren un momento para quitar esto un poquito. De los cuales ocurren los descubrimientos de principios físicos universales, tales como los de Kepler, y sin los cuales jamás ocurrirían dichos descubrimientos. El dominio combinado de los procesos inorgánicos y vivientes es la biosfera. El dominio de una biosfera bajo el poder rector de la cognición humana es la noósfera. Los 3 dominios de acción o poderes están múltiplemente conectados en el sentido riemanniano de ese término. En la biogeoquímica de Vernadsky aplicamos esta perspectiva al estado en evolución del planeta Tierra, en términos del cambio de la proporción relativa de los fósiles. Un arreglo en el que los residuos de un proceso, esto es también muy interesante, los residuos de un proceso constituyen las oportunidades capitales de otro. Voy a leer de nuevo. En la biogeoquímica de Vernadsky aplicamos esta perspectiva al estado en evolución del planeta Tierra, en términos del cambio de la proporción relativa de los fósiles. Un arreglo en el que los residuos de un proceso constituyen las oportunidades capitales de otro. Y es la clave para entender y dominar el desafío de los llamados recursos naturales hoy. Tal es la intención manifiesta que rige la existencia de nuestro planeta, cuyo autodesarrollo está restringido a estos 2 términos de referencia. Sin embargo, entonces, nos inmiscuimos en este designio en la medida en que nosotros, los humanos, entramos cada vez como un actor de mayor importancia, como si fuera desde afuera y arriba, en el desarrollo del planeta conforme a ese arreglo funcional. No hay ninguna crisis de recursos naturales de este planeta, en este planeta hoy. Solo hay una crisis causada por la ignorancia de esos fisiócratas modernos que crean una crisis de materia prima en los hombres y mujeres que padecen de analfabetismo científico y que gozan de demasiado poder financiero para su propio bien o el del planeta. Contra esta apreciación no existe ninguna objeción competente. Los fósiles, al examinarlos desde la perspectiva de Vernadsky, lo prueban. Si ninguna lengua pudiera hablar, los fósiles habrían dicho, no lo entendí. Si ninguna lengua pudiera hablar,
Los fósiles habrían dicho que esta es la verdad sobre la existencia de nuestro planeta desde sus orígenes hasta el presente. Esta es la intención expresa del Creador, así manifiesta. El aspecto más perturbador de la perspectiva de Vernadsky sobre estos efectos es que refuta todo intento de explicar la función de los poderes creativos humanos de formas tales que sitúen la creatividad en la suerte de cerebro que pertenezca solamente a la biosfera. Respecto a eso, una suerte de ansiedad progresiva hace presa del individuo que empieza a comprender las implicaciones de lo que he escrito tocante a esto hasta ahora en este documento. Para ellos, lectores que son más sensitivos, una suerte de presciencia misteriosa ahora asoma en esta etapa de mi informe. Acuérdense, es presciencia, ¿no? Como Leibniz lo plantea. Así lo entiendo yo. Ok, dice, nosotros, los de la sociedad moderna, perdón, nosotros, los de la sociedad moderna, tendemos a vernos como si encarnáramos todas nuestras cualidades esenciales de vida y de personalidad también dentro de los confines de un proceso biológico como tal. Empero, como atestigua la relación entre la acumulación acrecentada de fósiles de un orden bernatskiano superior con el poder humano acrecentado en el universo, hay un poder que no está confinado al dominio de la biosfera y que explica todo esto sobre nuestra existencia humana. ¿Alguien le quiere seguir? Por favor. ¿Quieres seguir, Carolina? ¿Seguir la lectura? ¿Sí? Continuar. ¿A continuar? Sí, ahí donde dice algo superior, choca. Algo superior choca con los procesos biológicos del individuo humano viviente para producir los efectos que tenemos que asociar con ninguna otra cosa que no sea la atmósfera. No, otra cosa que la atmósfera, ¿o qué? La noósfera. Con ninguna otra cosa, la atmósfera, ¿cierto? De la noósfera. De la atmósfera. Es precisamente lo que experimentamos. En acción, en la transmisión de una idea, en tanto verbo vivo, a través de los procesos indicados de reanimación de una marca, como si fuera legada a nosotros por un Arquímedes de la antigüedad, ya hace mucho muerto, para que nazca de nuevo en la mente de un estudiante en la actualidad. Vuelva a revivir el proceso, ¿no? Al reflexionar sobre esto, pues, tiene que empezar a parecernos que toda la humanidad pasada, presente y futura tiene el carácter de una masa pulsante de autodesarrollo, como si estuviera en una simultaneidad de la eternidad. Una simultaneidad expresada como una continuidad a través de los procesos de principio de la reanimación que expresan los verbos vivos. A esta altura de nuestras reflexiones sentimos un justo consuelo, porque la noción de realidad espiritual que esto implica ahora tiene claridad científica, como en el caso de la vida real de la Juana de Arco histórica, que presenta Chile, el sentido de un fundamento real de la inmortalidad personal humana, en vez de ser uno de fantasía infantil. Cambia el sentido de ser hacia arriba, apartándolo del temor de Hanley, de la ignorada región de cuyos confines ningún viajero retorna, y así multiplica por mucho el poder espiritual del individuo para hacer su contribución al avance permanente tanto de la humanidad como de cualquier otro propósito aún superior que la existencia de la humanidad, bien amada por el Creador, esté destinada a servir.
tal y de por sí sería un gran don para una humanidad hoy tan azarosamente cargada de dirigentes que han caído en la timidez por el temor de una mortalidad más aterradora que la simple muerte. Dirigentes a quienes, en el mejor de los casos, si no son de otra forma cobardes o corruptos, sus temores a la inmortalidad los convierten en Hanle o en algo peor. En breve, entonces, la llave para traducir lo que acabo de destacar respecto a los Hanle en la forma de verbos vivos es la siguiente. Hasta aquí para poder parar y comentar un poco antes de pasar al otro punto que es recuento una página de mi existencia. Si quieren comentar. Yo tengo algunas preguntas, varias preguntas, porque es que en el artículo se habla mucho de, Carolina, se habla mucho de procesos. Se habla de procesos sociales, se habla de procesos vivientes, se habla de procesos cognitivos de la mente humana, individual, se habla de procesos inorgánicos, vivientes, y procesos biológicos del individuo, y procesos de principio. Entonces, un proceso social, como lo dice más, acá dice, son los propios procesos sociales los que sirven para intermediar entre la mente individual y la relación funcional de la sociedad con la biosfera. Yo no sé, no lo he podido entender. No he podido entender. Yo sé que se parte de una sociedad en la que hay individuos pensantes, ¿cierto? Y cómo cada uno, en la medida que descubre ciertas cosas, va a ciertos aportes a la sociedad, y hasta ahí me quedo. Va saliendo en lo sensitivo, a otro nivel superior. Sí, yo creo que son los procesos, y qué son los procesos sociales. Eso están dados, los procesos sociales están dados. ¿O de qué partimos? O sea, eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo te explica allí? ¿Cómo explica la Rush? Ok. Ok. Bueno, ahí vamos a tenerlo. Pienso que un documento que puede ayudar es el documento que hemos mencionado de la biosfera y la noósfera de Vernadsky, donde él hace esta relación de lo que está pasando en ese momento con la Segunda Guerra Mundial, y que él plantea como por eso es tan ad hoc para lo que estamos viendo. Él dice, me he dado cuenta cómo la guerra puede ser un impacto más geológico que la propia naturaleza, ¿no? Y cómo el ser humano, ya sea un científico o un individuo, puede hacer transformaciones que no nos imaginamos. Entonces pienso que podemos revisar y seguir comentándolo, seguir sumándole ideas a esto que preguntas, Nelly, y algo que pueda ayudar es ese documento. También, si alguien más quiere comentar, adelante. Adelante, Vidal. Yo creo que lo que puede ayudar a entender creo que sé por dónde va la pregunta de Nelly, ¿no? Es como de cómo cómo el hombre empieza, ¿no? A encontrar ideas para ir progresando, ¿no? Como sociedad. Sí es bien cierto que la sociedad tiene un peso en esto, ¿no? En cada individuo. No necesariamente siempre define, ¿no? Al individuo, porque uno puede ver, por ejemplo, el caso de Kepler, ¿no? Que le tocó vivir una época terrible. Leibniz también, ¿no? Y así. Entonces yo pienso que a mí me ayuda a entender bastante esa idea con Kepler, ¿no? Porque él va, de alguna forma, su mente, ¿no? Tiene un reto de decir, bueno, ¿por qué está en este caso, por qué Marte retrocede, ¿no? Si uno lo ve
dice, bueno, ¿qué pasa aquí, no? No es que todos van hacia adelante, todos van ¿cómo se llama? En una esfera, ¿no? En un movimiento esférico o circular perfecto. ¿Qué pasa? Que Marte retrocede. Bueno, y no solo Marte retrocede, de hecho, hay otros planetas que hacen también, si uno los ve, pero son más largos esos retrocesos durante muchos años. Hay varios planetas que los hacen también. Bueno, eso es más difícil de observar y es otro tema. Pero entonces, de alguna forma, el Kepler en su mente empieza a trabajar esto y empieza a decir, bueno, ¿y por qué sucede esto, no? Y empieza a hacer hipótesis, ¿no? Y va haciendo, y creo que esos procesos también suceden, ¿no? En lo social, pero siempre son como las mentes individuales las que son capaces de superar un X problema, ¿no? Se presenta un problema. Por ejemplo, no hay suficientes alimentos para la población actual. Ok, ¿qué hacemos? Ah, hay que hacer esto, ¿no? Pero, y si hacemos esto, y si hacemos para que haya más maíz, como no me acuerdo el nombre, Carolina, de este agricultor mexicano, ¿no? Que le decían, no, tú no puedes, es imposible que, ¿cuánto era una hectárea? Que dé algo así como más de 10 toneladas, y él hizo 20 toneladas, 30 toneladas, y así, ¿no? Entonces, hay un poco de todo, ¿no? Es un proceso social, pero también es individual, ¿no? Entonces creo que Kepler en ese sentido a mí me ayudó mucho a entender cómo sucede, pero es algo como propio de la mente, ¿no? Y de la noósfera, obviamente, porque como dice Carolina, hay procesos que son de la biosfera, que son vivos, ¿no? Que tienen como una dirección, y lo de la noósfera también, ¿no? Entonces, sé que es complicado entender esa parte, pero bueno. Y yo quería comentar que a mí me ayudó también a ver, porque entiendo que hay como lo que está diciendo Larouche con respecto a lo inorgánico o litósfera que se conoce, lo que es lo vivo como la biosfera, y ya está el mundo de las ideas de la noósfera, ¿no? Que es como ahí entra como la gravedad, ¿no? Este principio de la gravedad. Pero él dice que son una sola, ¿no? Una sola unidad, ¿no? Es como una trinidad, ¿no? En el fondo. Y una de las cosas que me ayudó a mí a entender esa trinidad de cosas no sé cómo decir, como esas tres en uno, ¿no? Como un tres en uno, es que una vez escuché un meteorólogo que le preguntaban, ¿no? Le preguntaban, pero, oye, ¿es lo mismo el rayo, el relámpago y el trueno? Y él decía, a ver, decía, sí, son la misma cosa. ¿Pero por qué? Decía, pero porque bueno, el rayo es como el todo, ¿no? Es esta energía que el rayo, ¿no? El relámpago es lo que uno ve y el trueno es lo que tú escuchas. Pero todas son una misma cosa. Eso quería comentar sobre esos tres. Eso me ayudó, esa imagen tan simple así que explicó un meteorólogo me ayudó muchísimo a entender esos procesos que son como que uno ve, que uno cree, ¿no? Ver tres cosas, pero en el fondo es una, ¿no? Ahora no sé si ahí es la noósfera, ¿no? La que contiene, digamos, la biosfera y la parte inorgánica, o es un proceso más grande, ¿no? Que los contiene a los tres. Ok, Mauricio, gracias. Sí, yo creo Antes de leer ese que párrafo, ¿alguien más quiere comentar? Vas a la... ¿se escucha? ¿Sí me Sí. escuchan? Ah, sí, me parece, como que ahorita está entrando, bueno, siempre se queda en el comentario de inducción hacia la noósfera, la Rush, como que siento que es como lo que está haciendo. Y en este punto, pues igual, ¿no? Como que parece ser que ya está dando evidencias de tratar de explicar, pues, la noósfera, pero aún así no lo comprendo, porque, pues bueno, justo esa parte de cómo diferenciar, que comienza a decir de que, por ejemplo, el ser humano, bueno, así lo entendí, ¿no? Como el ser humano no pertenece a la parte de la biosfera, sino que está ahí en la noósfera,
pero igual me pierdo, no logro comprender cómo es que esta creatividad puede generar, está como separado, ¿no? O no sé si es separado o lo que decía Mauricio, que es como una integración de todo lo anterior, que a lo mejor creo que va más para allá, pero me cuesta todavía trabajo y como que al último me pareció interesante cuando menciona como a ciertos personajes, como por ejemplo Hamlet, que de alguna manera rehúsa a usar el desarrollo de su creatividad en versus como otros personajes donde solo una persona puede mover al mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que hasta ahorita yo voy entendiendo, como en esta parte de la noósfera, cómo un ser humano puede transformar su entorno por medio de sus ideas. Pero, pues bueno, también sigo así como que tratando de entender la atmósfera, pero bueno, decía que ya va a seguir explicando un poquito más, ¿no? Pero sí quería compartir que sí, efectivamente me parece difícil. Gracias, Alan. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Cómo ves tú, Ricardo? ¿Quieres comentarnos? Pues estoy escuchando, Caro. También como dicen, me cuesta trabajo entenderlo todavía. Bien, bien. Y eso es para eso estamos aquí, para irle entendiendo cada vez mejor todos, ¿no? Entonces, bueno, me parece bien y creo que este es un buen ejercicio para para volver a leer estos párrafos, ¿no? Miren, ¿de dónde viene LaRouche cuando dice, la gravitación, por ejemplo, se siente de diversas maneras? Se siente de diversas maneras, pero la gravitación como tal no es de modo explícito un objeto de los sentidos, solo porque se sienta de diferentes maneras, no quiere decir que está en los objetos sensoriales, ni puede hacerse de ella un objeto, ¿no? Y sigue diciendo. Entonces de aquí pasa, denme un segundo, voy a traer el. De aquí pasa a esta parte donde dice el dominio de las verdaderas ideas que de otra forma encontramos en el papel que desempeña la ironía en la poesía clásica o en el drama trágico, es pues el lugar en los procesos mentales humanos donde las formas de composición estrictamente clásicas y la ciencia física definida en términos apropiados vienen a ser una y la misma materia. Y después hace una diferencia entre la ciencia física y las formas de composición clásica. Dice, todos los principios verdaderos de la ciencia física tienen el mismo carácter. Sin embargo, dice, contienen una diferencia cualitativa subsumida entre las dos, la ciencia física y la composición artística clásica. Entonces vamos a dejar para que revisemos cada uno de nosotros y seguirlo comentando en las lecturas, la página 28 del documento de LaRouche, La Tierra en los próximos 50 años, la página 28, que es esta que tenemos aquí, la página 28, desde que comienza, sobre todo el párrafo central donde plantea la diferencia de cómo es la relación de la biosfera y la noósfera para la ciencia física y para el arte clásico.
Porque él dice, hay una diferencia, dice, esa unidad, empero, contiene una diferencia cualitativa subsumida entre las dos y que están múltiplemente conectadas. Entonces, solamente para comentar esto, creo que es importante reflexionar sobre estos párrafos y continuar el diálogo sobre este tema. ¿Cómo se relaciona la biosfera y la noósfera en la ciencia física y cómo se relaciona la biosfera y la noósfera en los métodos de composición de arte clásico? Tomando en cuenta lo que en esta misma página 28 Larouche plantea, el dominio combinado de los procesos inorgánicos y vivientes es la biosfera. El dominio de la biosfera bajo el poder rector de la cognición humana es la noósfera. Esos son los conceptos súper resumidos en la página 28, ¿vale? Y pienso que él va a seguir, o sea, él no está cerrando la idea, sino que sigue. Aquí dice, en breve entonces la llave para traducir lo que acabo de destacar. Vamos a continuar. Entonces dice, reencuentro una página de mi existencia. ¿Alguien quiere leer? Sí, con Anneli, me iba a leer. Y me iba a decir, pero bueno. Ay, tengo una cosa. Vamos aquí en recuento de una página de mi existencia. ¿Vas a leer, Nelly? Sí. Ah, vale, aquí está. Recuento una página de mi existencia. En el intervalo de 1983-1989, mi vida peligró por las implicaciones del papel que tuve en proponer lo que el presidente Ronald Reagan luego llamó el 23 de marzo de 1983 la Iniciativa de Defensa Estratégica. Yuri Andropov, secretario general del Partido Comunista Soviético, rechazó de plano discutir siquiera la oferta hecha por el presidente Reagan. Y por razones relacionadas, mi vida se vio entonces en peligro por fuerzas de estamentos dirigentes en los Estados Unidos. Y a más tardar a principios de 1986, del gobierno soviético, del secretario general Mikhail Gorbachev, cuyas frecuentes amenazas ya eran copiosas y también diseminadas como ominosas. Así que el 6 y 7 de octubre de 1986, en vísperas de la cumbre de Reagan y Gorbachev, que tendría lugar en Reykjavik, un contingente de más de 400 efectivos armados, incluyendo fuerzas especiales, equipado con vehículos de combate blindados, se desplegó a Leesburg, Virginia, y sus alrededores, para llevar a cabo un operativo planeado, cuyo resultado no podía ser otro que mi asesinato y el de muchas otras personas en el lugar donde yo me encontraba en ese momento. La intervención de autoridades superiores la mañana del 7 de octubre resultó en que la operación de asesinato fuera frustrada por elementos más encumbrados de mi gobierno. Sin embargo, el esfuerzo continuo del Departamento de Justicia y otras maniobras legales fraudulentas llevadas a cabo en el transcurso del intervalo de 1983-1989 y más allá, estuvieron cortados con la misma tijera que la casi ejecución que era la intención de ese plan de asesinato frustrado de súbito. El mensaje llegó después de que si yo oponía una resistencia exitosa a los intentos continuos trazados de incriminarme fraudulentamente, de seguro me matarían la próxima vez. Traigo a colación este asunto de nuevo aquí, porque obra de forma dramática para ilustrar el tema de la falta de agallas políticas, vaya que de común aflige a los grupos dirigentes de Europa y los Estados Unidos de América hoy,
una experiencia de esos estamentos que contrasta con mi presencia del riesgo personal que yo asumía con mi papel dirigente en casos tales como el de la IDE. En ese respecto, fue un rasgo afortunado incorporado a la experiencia de la crianza de mi familia y a la experiencia más amplia de nuestra sociedad a lo largo de los recientes 80 y tantos años, que el miedo nunca impidió que yo en mi vida adulta le diera seria consideración a asumir alguna empresa que pensara que tenía la obligación moral de emprender, aun si representaba un peligro mortal. Hubo mucho más incidentes en mi vida que ilustran este asunto, incluso 1 o 2 atentados adicionales planeados, cada uno de los cuales se presentó de un modo mucho menos dramático que los sucesos del 6-7 de octubre de 1986, pero expresando el mismo rasgo de principio que prevalece en la vida pública en Europa, los Estados Unidos de América y otras partes hoy, de algún modo y en un modo significativo. Yo comprendí tales casos ejemplares como los de Walter Rathenau, Kurt von Schleider, Martin Luther King, Aldo Moro, Jürgen Ponto, Indira Gandhi y Alfredo Herrhausen muy claramente, de la experiencia de mis propios roces con una muerte similar. A lo largo de este camino de experiencia, también he experimentado otra faceta de ese modelo, y es que en lo principal de resultas de la influencia de la propaganda y actividades relacionadas introducidas por el Congreso a favor de la libertad cultural, desde entonces hemos venido produciendo una proporción vastamente reducida de dirigentes potenciales para momentos de crisis, mucho menos de lo que yo pude observar en mi juventud y a principios de mi vida adulta. El crimen esencial de los existencialistas, incluyendo la depravación moral de tales casos notables de la Escuela de Frankfurt, como los de Teodoro Adorno y Hannah Arendt. Ay, que no me deja ver. ¿Que adoptaron? Humberto, tú no me deja ver. Es que adoptaron. Es que adoptaron como misión desarraigar la idea misma de la veracidad de nuestra cultura. Ese Eli, ¿quieres que le haga más grande la letra o...? Ah, es que mira ahí esto como lo quito. Es que no me deja ver. Sí, para que lo revises y no te deja ver, porque no vamos a poder. Yo hice la letra un poquito más grande, pero no sé qué haya en tu compu. Humberto, ¿quieres ahí ayudarle a Nelly? Porfa. Ve, Humberto, ¿cómo hago para quitar esta fila? ¿No? Ah, es que no me deja ver las fotos. Bueno. Es que no veo yo. ¿Dónde va? ¿Te salió algo en tu pantalla, Nelly? ¿Efecto resulta? Sí, pero yo sigo de acá. ¿Dónde? Ok. De aquí del cuaderno. Ok. Bueno, ese efecto resulta en un gran deterioro de la capacidad para un verdadero liderato si es que no lo extirpa. Más que nada, como resultado de esa campaña existencialista, pocos de la generación de los llamados sesentiocheros, pocos entre aquellos que representan los que empezaron la universidad a fines de los 1960, todavía creen en la verdad lo suficiente como para arriesgar sus vidas en aras de la verdad por una causa, a diferencia de hacerlo por un impulso romántico alocado. Su tendencia en lo alternativo era apiñarse temblando de miedo en las trincheras o abrirse el pecho y lanzarse a un ataque temerario suicida. Gracias a criaturas corruptas, tales como Adorno y Arendt, en realidad ya no creían en la existencia eficaz de la verdad. Así que este síndrome común al típico sesentiochero y a la generación siguiente en las Américas y Europa ha de reconocerse como una expresión especial del problema de Hamlet, del cual el comportamiento visible del actual presidente de los Estados Unidos de América es un ejemplo en lo esencial representativo, aunque extremo, de cómo un mentecato malcriado
malhumorado y engreído, puede proceder a expresar en público la inestabilidad, al parecer calidoscópica, de su depravación moral e intelectual en general. El asunto decisivo que estoy recalcando aquí y ahora es la interdependencia esencial entre un sentido de veracidad y la inmortalidad, en especial en lo que toca a la conducción de la sociedad en momentos de crisis como el actual. El miembro inteligente de nuestra cultura sabe que todos morimos tarde o temprano. Es esa certeza en la personalidad adulta que emerge y se desarrolla, la que, como nos recuerda la parábola de los talentos del Nuevo Testamento, lleva a cierta perspectiva existencial moral y saludable en lo mental de la vida personal, que trata la vida mortal como un talento que de cualquier forma ha de gastarse al final. Así que en vez de aferrarse con histeria a la mera experiencia sensual de vivir en el ahora, el ser humano de veras maduro piensa en la importancia de lo que él o ella hace con su vida mortal mientras la posea, y piensa en términos de referencia a la vida que dejará cuando al fin le toque la muerte inevitable. Para la persona que tiene ese sentido de la mortalidad del individuo humano, el temor existencial más grande es que pueda malgastar su vida sin hacer nada de verdad útil para las generaciones venideras ni para honrar a las pasadas. De allí que el asunto de la certidumbre en lo que toca a conocer la verdad, como esa veracidad, solo puede asociarse con lo que yo he descrito en términos del verbo vivo. Viene a ser lo que domina la conducta personal de uno, como lo ha sido para mí. Esa persona no tiene ningún apremio por apurar su muerte. Al contrario, la experiencia de estar al servicio de la misión de uno fortalece la pasión por la vida, el llamado placer de vivir, una pasión por encogerse de hombros ante los achaques y dolores que trae la vejez, para que un día uno pueda gozar más de hacer lo que uno ha elegido como la misión implícita de la vida que tiene asignada. Esto no debe interpretarse como si implicara que yo siempre estuve claro en cuanto a las alternativas que al parecer tenía disponibles. De algunas cosas he tenido la certeza desde la niñez y cada vez más con el pasar de las décadas. Sin embargo, para todos nosotros que nos ocupamos con la preocupación de descubrir y poner en práctica alternativas veraces, la búsqueda de la verdad y la disposición de arriesgar la vida de uno como si fuera una mera acción, reflejo en una situación, es la parte más importante de un sentido de identidad personal en tanto ser mortal. Habiendo dicho todo esto respecto al tema en general, lo que hay que recalcar, y esto tiene que ver de un modo que debiera ser obvio con el asunto de la política, tocante a un diálogo de culturas, es que la cuestión de la verdad es decisiva, en especial para una civilización tan en peligro como es el caso de la presente. El contagio de la cobardía a los Hamlet y peor entre los principales estratos del mundo actual representa, por tanto, la fuente más grande de peligro para la humanidad en su conjunto. Por consiguiente, de inclinarse el diálogo de culturas a un acomodo fácil de axiomas inmisibles, tendencia que evidencia los círculos pertinentes hasta ahora, estaría asegurado un desastre mundial por faltar la calidad deseable de coraje para enfrentar la verdad en las alturas y otras partes. Este peligro, a su vez, ha aumentado por la propagación del existencialismo y por el odio fanático a la verdad que expresan formas tales como las variedades del fundamentalismo religioso, y de forma notable ese fundamentalismo religioso derechista que define a la base de incondicionales de la presidencia de George W. Bush. Él ha probado ser un presidente que miente, como lo ha hecho respecto a todas las cuestiones principales de su tiempo, incluyendo la guerra en Irak, su papel responsable en la tortura de prisioneros de guerra y su intención de robarle los haberes del sistema del seguro social al pueblo, y eso en aras de enriquecer
a ciertos intereses financieros entre sus partidarios políticos que compartirían el botín. Las pautas que escoge son cuestión de sustituir sentimientos emocionales personales de común en sí mismos irracionales por la verdad. Actúa así de modo repetido al efecto de lo que le parezca que le hará sentir bien en el momento inmediato, será lo que hará, cualesquiera sean las consecuencias que acarree para su persona, para la nación o para la humanidad entera. El hecho que tal vez el presidente más fundamentalista de tiempos recientes, haya mostrado ser también el mentiroso más grande y tal vez el más inmoral de nuestra nación, pende el aura de condena autoinfligida que se cierne no solo sobre nuestros Estados Unidos de América actuales, sino sobre todas las partes del mundo al alcance de nuestra nación. Ese problema podría controlarse si el pueblo en general y en especial de los Estados Unidos de América estuviera dispuesto a arriesgarse por la verdad sin temer las consecuencias, particularmente los principales políticos y otros influyentes afines. Sin embargo, todavía tendríamos que encarar el hecho, como he recalcado aquí, de que la verdad solo puede prevalecer cuando tiene partidarios eficaces y en especial dirigentes que asumen esa responsabilidad con la misma suerte de compromiso y cuidado relativo que podía esperarse de los mejores candidatos de nuestra nación para los principales mandos militares. Puedo hablarte de estas cosas porque me he ganado el derecho y la obligación de hacerlo. Por tu bien, yo quisiera que fueras más como yo. Hoy la vida de naciones, incluyendo la nuestra, pende de tan pocos hilos y son tan preciosos los que aceptan el deber de la verdadera diligencia, de las calificaciones que requiere y los riesgos que conlleva, que es de suma importancia que hagamos lo necesario para elevar y así inspirar a tantos del resto como sea posible. Gracias, Nelly. Terminamos esa primer parte. Ahorita sí podemos decir que vamos en la mitad del documento. Justamente, la mitad del documento y comienza Vertadsky, la economía física. Pero me gustaría que antes de entrar, que dejáramos hasta aquí esta parte, para retomar, si podemos compartir la fábula de los talentos. ¿Quién dice yo para que la busque y nos las comparta, nos la lean? Las ciudades, la fábula de los talentos. Son unas parábolas. Parábola o fábula. Una parábola. Jesucristo. ¿Alguien ha encontrado? ¿Alguien? El famoso alguien de nuestras reuniones. O es la parábola de los talentos. Parábola. Perdón, parábola. O sea, ¿qué está? La parábola de los talentos. ¿Está en Santiago? ¿Qué vamos? ¿La busquemos? Eso, yo la he visto. San Mateo. Yo la leí, no sé cómo que es Mateo, sí. Tengo por aquí Venga. Nos avisan que la encuentre para compartirla, porfa. Ahorita. Me refiero en esta reunión, no después. Aquí esperamos.
Yo encontré una, si quieren. Ah, la leo. Ya la encontró Humberto. A ver, Alan, ajá. Ah, ok. Adelante, Alan, gracias. Ah, yo la encontré aquí en la letra. Bueno, vamos a ver que Alan lo lea y tú lo vas revisando y si quieres compartir algo también. Vas, Alan, gracias. De Mateo. Ah, Así, hágale, dale. puedo. Ok. Pero ¿querés que compartiera pantalla? O nada más la leo. Sí, no solo leerla, porfa. Vale, vale. Gracias. Bueno. Dice, parábola de los talentos. Del Santo Evangelio según San Mateo. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo. Y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Así es. Ahí Creo que termina. llega. Sí, ¿no? ¿Qué capítulo es? ¿Capítulo qué? 24, 25. 25, Mateo 25, del 14 a 30. 14, 13. Gracias, Alan. Nada. Bueno, esta es una reflexión para tomar. Está un poco dura, ¿no? Un poco dura. Y dicen que la rush es duro. Como decía, aquel era más duro. Aquí se multiplica su talento, ¿no? Pero eso es una Me enterró. metáfora, ¿cierto? Sí, una metáfora. Una metáfora. Sí, la parábola. Ujú. Ok, aquí solamente gracias y para quedarnos con esa reflexión también y recomendar, entonces para ir cerrando, vamos a revisar la página 28, releer la página 28, cada uno por nuestro lado.
la página 28 del documento de la RUSH y también ver el video. Bueno, lo voy a mandar al grupo, pero es este video de cómo quisieron matar al lindo Larouche. Supongo que algunos ya lo han visto, es un video que tiene movimiento que tenemos. Bueno, no creo encontrarlo ahorita rapidito, pero el video donde delegado de Larouche, donde cuenta cuando querían asesinarlo. No me acuerdo ahora el título. Si alguien se acuerda. Y si no, lo busco para enviarlo al grupo. El legado de Larouche. Legado. Y lo pusieron el año pasado, ¿no? En una conferencia, ¿no? De exoneración. Exoneración. Sí, creo que ya tiene 2. Ah, sí, creo que sí. De 2 cuando años. lo quisieron matar. ¿De quién es Lyndon LaRouche, no? ¿Se llama? Me Bueno. suena, me suena. Sí, como no lo encuentro prontito, pues el año de Lyndon LaRouche, no, es de Helga. Lo mando al grupo porque ese es como... ¿Quién es Lyndon LaRouche? Para no tenerlos aquí esperando porque no lo ubico rapidito. Pero sí es el video en donde pasan esas imágenes de lo que él cuenta cuando llegaron a su casa y tenían la orden de matarlo, pero en lugar de eso, pues hicieron todo el ataque a LaRouche para cerrar y destruir al movimiento. Ok, no importa, de todas maneras lo encontramos y lo enviamos. ¿Vale? Porque no lo estoy encontrando ahora. Entonces, eso sería los pendientes, los que te dejamos para revisar, la página 28 y el video de LaRouche. Y entonces nos quedamos aquí. Claro, si se puede volver a leer estos documentos de LaRouche, uno los lee, los lee, los lee y le va entendiendo más cada vez conectado a otros documentos como el de la biosfera y la noósfera de Vernadsky. Y nos vamos a quedar entonces aquí en el punto 2, Vernadsky y la economía física. ¿Vale? Y seguimos, porque esta parte de los verbos vivos lo vamos a seguir abordando. No es algo que Lynn ha cerrado en su documento. Y si lo releemos y lo revisamos, vamos a seguir teniendo comentarios y preguntas. Entonces, página 28 y bueno, también creo que va a ayudar releer el documento de Vernadsky. Y para el punto 2 que vamos a leer el siguiente jueves. Recuerden que este sábado tenemos nuestro despliegue, pero también estamos preparando para el 19. Así que tenemos muchas opciones. También enviamos al grupo el video y acaba ahorita de llegarme un boletín de prensa. Bueno, a ver, de una vez les comento que llegó ahorita un mensaje de Denis. Hay un boletín de prensa de Helga, de urgencia. Biden hizo volar a Nord Stream, el gobierno alemán debe actuar de inmediato. Ok, se los voy a enviar al grupo. Y un aviso, de una vez ya que están aquí, la reunión de los viernes la vamos a realizar el sábado a la hora acostumbrada. Ok, nosotros teníamos despliegue, pero bueno, solo esta semana por trabajo organizativo relacionado con la manifestación del 19. Ok, entonces aviso.
Este viernes no hay reunión, se va a pasar para el sábado. Ok, bueno, para reorganizar, qué bueno que avisar. La invitación llega con la fecha, ¿sí? Ok, bueno, entonces cerramos por hoy la reunión. Dejando este punto, les recomiendo volver a revisar esta parte de los verbos vivos y que vamos a seguir revisando en las lecturas. Por hoy terminamos y que tengan muy buena noche. Gracias y nos vemos Mañana, hasta el sábado. el sábado de esta reunión. Bueno, ahí nos comunicamos. Bueno, chao. Gracias a Nos vemos. todos. Bye, estén bien. Buenas Bye, noches, que gracias a estén bien. todos. Chao, chao.